Huecu. Le respondió, ¿le escuchó? Sí. Elei. Ka konai tu bachi na tram pregunta ñaña Fresia vitami lamien ka nentuain kisuta ni na tram ñaña. Mari Elisa, Mari kumpuchi alkutuniel tu fachi nglam tuun. Inche Fresia non konantileo piñen, le fue el bantubun, tremen que chawe mapumeo, ni ñuqueñi fichaque che meo tremen, femuecho quimpunta tain fichaque che tani wenshan. Nglam tuan tani la muen Elisa, concle lutatfachi fitra falin tun sumumeo. Kisule lai mi piafiel. Meleita mi pureima ne wento ni eteo tami tanyirakiswan meo. Tami ne wenso mongel ta konimi tupachi meo. Weishafi kupal me taminiel. Ta inkuifiki chenyi piyu ne wento ni ai meo tami ruputun meo. Mangilu wai mi ta inkuifiki pu papai meo ta in laku chuchu palu nyukentu. Confe yengunta el que no le imeu taquiñe rupu e imita mi yeni fielta feita. Ne wen me wepon maya fielta ni rakiswa mengen kume que no fielta ta in mapuche mongel meo. Ta kuya fimita ta in kimun meo ta in rakiswa meo. Nor amulia imi Fenten ne wen mlei ta in rakiso meo folil con lelu ta mapumeo. Feita pepila ei meo ta mi kumeno tram kayal. Peutulia ei mi ta mi ngenel kan inual wencheas lechi dungume umten. Tuyupiu que le ai mi. Seu fenten ki munta tukuli mi ta wecheke che meo. Kiñe no ruputa elela fimita aginale chipu domo. Tani asiento afielengun, tani kupa amul diafil yengun, femuichita marishian tu mongeler puaita mapuche mongen, mapuche kimun. Peumangele, kume wechula imita mi eduantul niechidungu. Kiñe futra marichi weo piai na imimeo. Fei kamaten. Weo. Marichi weo Fresia. Kumeita midungun. Chaltumay. Mañum. Ya. Ka tan lamien Lautaro, Loncon, itami lamienka, ka nentuai tani ngalamtum. Mari Compuche. Mari. Elisa, lamien Elisa. Mari Compu Mapuche. Cheupule o Cheumorume mulelelu. Inche Lautaro Loncon antileo piñen. Elisa ñeita y lamien. Pasanto maita pugui tu vashikudao campaña piñelu. Kupaleita antu. Fu antu rupale moleaita wincado kuden. Moleaita wincado un. Moleaita elecciones. Welu tu vashirupanmu. Moleita in chota in rupuconol. Moleita in rukulu waltache. Moleita in nevuelto le alta puche. Eimun puma puche. Kimimun chumueshianta akuita puwinka. Eimunta kimimun tuvachi chumueshianta lungkunye paita tapuma puche. Y chumueshianta montunye painta in mapu. Tain monien. Tain con tain itofil monien. Veula mulela ita menoko, veula mulela ita maguiza, veula mulela ita lafken. Veimu pupeñi pulamien. Ucheta veipita ni la mien Elisa. Eimita konaimita tuvachi kedegun. Eimita konaimita tuvachi kedaumu Elisa piñei etani la mien. Eimita ni eimita newen malen.
veimu conitañi lamien tatufachi dungumu. Incayal tamapuche, incayal ta itokom monyen, incayal ta inkewon, incayal tain mapudungun. Eimun pupeñi pulamien, que yu afimun. Si pale aita, huechupo aita tuvachi dungu, huechupo aita ni lamien, constituyente ñay, veimu, urinu aita tuvachi, we constitución para Chile, Piñelú, huelu feula, tain puma puchen taka, mele pain, mele ayin tatfeimu. Veimu pupeñi pulamien, eimunta, vemechi, ventepu ita tuvachi, wezake dunguta, molel tamapuche veaimun. Tain nial tamapu, tain nial ta monyen, tain nial tako. La mien Elisa, Geneshen ta newentu aimu. Kuifike sheyem, kuifike pillan, kuifike weishan, ni pulli newentu aimu. Kepalmi ta, niemi ta kepalme, niemi ta lof, niemi ta reima. Veimur recluaimi. Veimut pupeñi pulamien. Tu vas a tumu. Velepe maita. Tu vas a dungu piain. Kiñe fentrena fafanta de umayain. Kiñe marichi huelta ve piain. Chumuesianta ve pique fuitain kuichake sheyem. Ve meshi takarin chinta ve piain. Marichi huel piain. Kata in pisike she, que palelu, chuchique nantu, ka marishi weu piai, ventepu y pupeñi pulamien, inche, cultu anta tufamu. Ventemu y pupeñi pulamien, veu kayal. Elei la mien. Chepeita newen, chepeita echokon puli café la mien, fenchen mañuman fata, meli choi chipalo tichvatu chingalam tuwen pulamien. Femeki inta veula, melen muta kuchan, melen muta wesa kuchan, pepicha ule kelain, welu chawinta inzungun. Agradecerle a con estos consejos que salieron en cuatro voces desde mi familia, desde los kimches, y decir también de que así lo hacemos ahora, juntando nuestras voces, porque vivimos en un momento complejo de la pandemia y no nos podemos juntar. Agradecer a la lamien Norma Nahuel, que ella es de Lautaro y con quien también hemos trabajado la revitalización del idioma. Ella me encarga defender las aguas, porque ella viene de una zona donde hay un río y donde hay agua y hay poder del agua. Siempre me ha hablado del poder del agua que está en su comunidad. La lamien también me encarga de que confíe en mis palabras, que yo no estoy sola, que también estoy, porque esa es la misión que tal vez me dieron los Mien Mapu en la lucha mapuche. Entonces me pide que sea firme, que lleve la defensa del idioma, que lleve la defensa del Kimón a la Constitución. Mi tío Tañihuecu, Rubén Antileo, viene por el lado materno de la familia Antileo, de mi abuelo Ricardo Antileo, de mi abuelo que organizó mucho tiempo, antes que mucho, los años 60, la recuperación de las tierras en la zona de Lumaco y Quechahue. También, a través de la voz de mi tío, de mi hueco, está la voz de mi abuela, Francisca. Agradecerle, tío, por sus palabras, por estar usted con la familia, agradecer todo el palme de mi mamá, Margarita Antileo Raimán, y por intermedio de esto agradecerle a mi mamá, y ella está en el Efueluán, está muy avanzada de edad y esa es la razón por la cual no apareció en este Inglam,
pero mi mamá está en el medio de todas nuestras voces y feliz, también orgullosa de su descendencia. Agradecerle también a Fresia. Fresia me hace mucho énfasis en seguir la fuerza que me han dado por el lado materno, la familia por el lado femenino, de la abuela, los abuelos, las hermanas, las sobrinas, y sentir de que yo tengo esa familia que también me va a acoger en este caminar, que tenga cuidado también de no debilitar esta voz y tener cuidado de llevar con claridad lo que me corresponde hacer. Agradecerle a mi Lamien Fresia porque hemos trabajado juntas en la revitalización del idioma y del mapudungún, y es lo que también ella me encarga, no debilitar la voz de la mujer. Mi Lamien Lautaro, bueno, ta inan Lamien Lautaro, y feitishi kulkultun, ese es el kulkul que usó mi papá. También mi papá organizó gente, también recorrió el Gualmapu y andaba con su kulkul. Dice la historia de mi familia que ese kulkul viene desde la ocupación militar, que desde el tiempo de mi bisabuelo, de Loncomil. Entonces, un kulkul histórico que está en mi casa. Mucha memoria, Lamien. Lautaro hace mucho énfasis en este kimón de la memoria que llevamos y que con eso también nutrirá el trabajo de la Constitución. Recibo estos Lamien, yo udungwan te va e montaman sungun meuta incheta newen tu chekalean, e montaman sungun ta newen tu aita ni piuke, kisulera lan pian, tu konanta wa feita jeu ni dungu penta puwinka, inchinta konainta in mapuche dungun meu, inchinta konainta in mapuche kimon meu, inchinta konainta in mapuche nordungun Lamien. Eso me dijeron mi Lamien del Galamtuwen. Nor mi, caminar derecho, ka piuquien tu ye ay mitamidungu, también lleva tu voz en el corazón, me dijeron. Kimonta ya mi, vas a llevar también la sabiduría. Rume falin geita midungu puche, e montan en tulut fashin lam. Mañuma anda tufa, chalmusla yaita ni piuque. Feita, shaftua vinta kachipachi puinka, huesadunguleta akafei. Incheta y manta mundumuta ya fluwan pulamien. Feipian, femeshi, yoduan tufa pulamien. Rume mañumñei, rume newen tuita ni piuque kata ni molfun ka lif konita mon rakizuam tañilon comeu café puche. Marishi huevo pulamien, marishi huevo. Mari Chihueo Lamien, agradecemos a todos quienes se conectaron para este bello momento de aconsejar a nuestra Lamien Elisa y destacar, ¿cierto? Destacar que también esta campaña ha sido también una recuperación, ¿cierto? Una recuperación de nuestras tradiciones, un aprendizaje para quienes estamos todos constantemente aprendiendo sobre nuestra cultura, así que es realmente un momento muy importante. Feley, no la miramos solos ni solas, ¿verdad? Ya lo dijeron, hay familia, hay love, comunidad, hay amigos, amigas, ¿verdad? Compañeras de trabajo, y que acompañan también este caminar. Así que la ñaña Elisa tiene la han encomendado, digamos, ¿verdad? Ese también en el Antún, porque este camino es un camino de importancia que va a marcar la historia mapuche y también va a marcar el paso, va a dejar las semillas para que otras generaciones mapuche vivan mejor que las que hemos pasado, ¿verdad? Que ya no tengan que privarse de los derechos fundamentales como que tenemos, ¿verdad? Como derechos humanos respecto de nuestra lengua, de nuestra forma de educarnos, respecto de nuestro territorio.
que podamos, que las futuras generaciones puedan ver correr el agua libre, que vean la vegetación, que conozcan lo nativo, ¿verdad? Sabemos que este sistema que se ha implantado, este sistema Winca neoliberal, ha explotado nuestra Mapu, la ha secado, y estamos a tiempo de poder salvar parte de todo eso que se contaminó. Y este puede ser también el camino. Así que le agradecemos a cada una de las personas que entraron en este Nolamtubun. Y vamos a continuar también con este Netcham, con este Zungu, que está muy bonito, muy interesante, muy emocionante. Fele y Lamien. Bueno, pero este recorrido que ha hecho la ñaña Elisa viene desde mucho tiempo también. Ella ya ha asumido, ya ha representado a nuestro pueblo y a nuestra gente en momentos importantes. Y para que conozcamos también quién es y por qué se le ha encomendado esta tarea, por qué muchos hemos confiado y no hemos cuadrado detrás de su candidatura. Tenemos un registro del año 92 del Consejo de Todas las Tierras, donde ya nuestra Lamien Elisa era huerquén de este consejo, y es un importante registro también de nuestra historia reciente, que los invitamos a ver. Estamos aquí para denunciar los atropellos que hemos venido sufriendo como pueblo mapuche y como organización estructural histórica. Acabamos de ser víctimas de un allanamiento, una nueva opresión cultural, que inmediatamente opresión política, la represión política que nos está afectando en este momento. Aquí nosotros queremos denunciar, queremos dirigirnos a la comunidad de Temuco, nacional, internacional, decir de que el pueblo mapuche está siendo perseguido violentamente. Aquí no existe la democracia que tanto se habla. Cuando un pueblo está siendo reprimido, oprimido, no hay tal democracia. Cuando un pueblo no tiene la posibilidad de expresarse culturalmente, cuando un pueblo no tiene derecho de hacer uso de su organización propia, que define su propia cultura y su filosofía, y es reprimido por eso, no hay democracia. El régimen de Pinochet reprimió igualmente a nuestro pueblo. También fuimos allanados del régimen de Pinochet. También fuimos golpeados, fuimos encarcelados, torturados también, incomunicados. Hoy día, en este régimen, estamos siendo de igualmente oprimidos, encarcelados, están incomunicados y allanados. Ellos quieren que nosotros dejemos de ser mapuche. Ellos quieren que nosotros militemos en los partidos políticos, que nosotros sigamos subordinados, y ellos quieren que nosotros nos desaparezcamos. Pero nuestro pueblo no va a desaparecer. Nuestro pueblo va a seguir creciendo. Así luchó Quilapán. Así luchó Lefcharo. Hoy día estamos nosotros y a futuro vendrán nuestros hijos. La represión, la opresión que nosotros estamos viviendo no va a callar la historia del pueblo mapuche. Uy, Lamien, tremendo discurso ya del año 92, la tenía clarísima, ¿no? De alguna manera. Claro, qué precisa. Ese sí que Hueupín. Así se empieza, así ha sido Lamien, así ha sido. No nos han acallado, no nos van a callar, y a futuro van a ser nuestros hijos, los nietos, las otras generaciones. Porque la Mapu sigue viva en nosotros, Lamien. Así es, ñañita. Muy bonito el camino que ha cultivado. Y a propósito de hablar de nuevas generaciones, bueno, los pichiqueches, así como lo son importantes nuestro taqueche, ¿verdad? La gente mayor, los niños y las niñas también son parte fundamental, porque es con quienes, o en quienes recae, ¿verdad? El nuevo conocimiento, son el nuevo brote,
¿verdad? De la Mapu, de nuestro pueblo, y es importante que también los escuchemos, ¿verdad? Ellos también tienen, y ellas tienen mucho que decir, y en este proceso no pueden estar ajenos, ¿verdad? A veces dentro de este sistema adultocentrista, ¿verdad? Pensamos de que los niños casi tienen que hacer lo que los adultos quieren que hagan, o que los adultos, o piensen lo que los adultos quieren que piensen. Así que vamos a invitar ahora a conocer, ¿verdad? Unos videos, unos chalín de unos pichiqueche. Amulepe. Compulamien, Inche Isidora. Mari, compuche, mi nombre es Uciel. Yamiel Mailén. Mari, compuche, mi nombre es Lautaro Vizquendo, Coca Fuqueo. Mari, Peñi Pulamien, Inche Nicolás, Piñén. Somos de la comunidad Huitrapurán. Y los niños y niñas tienen derecho, en esta historia tener una identidad. Quiero que en la nueva constitución para Chile reconozca los derechos del pueblo mapuche. Yo quiero que cambien esta constitución para que tengamos educación digna para todos y todas y que las universidades sean gratis. Los niños y niñas tenemos derecho a que nos enseñen nuestro idioma y nuestra cultura mapuche en el colegio. La constitución debería proteger la infancia mapuche. Y que proteja a las tierras y a los animales. También quiero que los adultos mayores reciban mejores pensiones. Por eso apoyamos a Elisa Loncón. Yeah, 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 yeah. Vota por Elisa Loncón. Por eso, el sábado y domingo vote por mi tía Elisa Loncón, marcando 114. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Qué lindo! Ellos son el futuro. Ellos son los niños que, dentro de todas las dificultades que hemos tenido, han sido enseñados como Nehuenche, como Kimche, como Poyemche, como Norche. Así también fue la infancia de nosotros. Y cuando cuando escuchamos a estos niños que quieren otro futuro, también pensamos en los niños que han sido allanadas sus casas, que han sido maltratados. Todos los niños mapuches se merecen la dignidad que merece un pueblo para hacer su propio futuro, la dignidad que merecemos todo para educarnos, para tener alimento, para tener vivienda, para tener kimón, la educación gratuita, de calidad, la educación que sea bilingüe, la educación que sea intercultural. Es grande el desafío que nos entregan estos niños con sus palabras, con sus risas, con sus miradas. Y bueno, muchas gracias a estos niños, a sus voces, a su deseo, a su entusiasmo. Y gracias también a los padres que permitieron que ellos estuvieran acá. Mañum. También es importante la voz de los niños, de los pichiqueché, de tomarlos en cuenta también, porque esto de alguna manera es por ellos, porque los cambios que estamos queriendo hacer hoy lo van a vivir ellos y ellas. Así que es muy importante también que ellos estén aquí. Ley, bueno, la ñaña Elisa lleva años trabajando a propósito por los derechos de la interculturalidad, ¿verdad? Derechos lingüísticos y que, ¿verdad? Como decimos los y las mapuche, que nuestra lengua es nuestro corazón, ¿verdad? Si no tenemos corazón, difícilmente vamos a tener vida. Entonces, en nuestra memoria, todo está en la lengua, ¿ya? Y esperamos y creemos necesario también que nuestra lengua vuelva a su pueblo, a su gente, porque ¿cómo vamos a hacer ni atún el día de mañana si no tenemos la lengua? ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar en Huintrasungun? No corresponde, ¿no? Los ñenes mapu no entienden el Huintrasungun, entienden solo el mapunsungun. Entonces es importante, ¿no, ñaña? Hablar de esto.
¿Cómo importante. considerar la interculturalidad? Es muy importante cómo instalarlo, tanto en la educación básica, en el preescolar, la básica, la secundaria y en la universidad. Hay grandes debilidades. Toda mi vida yo, vinculada al lenguaje, a los idiomas, me he dedicado a impulsar el idioma del mapudungún, pero siempre he estado chocando, siempre hemos estado chocando con la muralla del colonialismo y de la monocultura y el monolingüismo del español. Hay una muralla tan fuerte que no hemos podido romper, y esa muralla, en muchos casos, se ha llamado la Constitución chilena, pero ninguna Constitución chilena ha permitido de que nuestra cultura sean enseñadas y nuestras lenguas sean reconocidas como parte de los idiomas existentes en este Chile. Entonces, yo he conversado con jóvenes también, jóvenes que han estudiado en hogares, y me han dado a conocer sus necesidades que tienen en los hogares. Ellos vienen del campo, tal cual yo también lo hice, y tal cual también lo hizo mi tío Rubén en el tiempo del año 70, y yo después en los 80, durante Pinochet. No hubiera sido posible para mí estudiar si no hubiera tenido un lugar donde estar, un hogar. Pero sufrimos mucha discriminación porque no habían las condiciones alimentarias, tampoco las condiciones de, no sé, a veces hasta el agua caliente hacía falta y era necesario. Entonces yo no olvido ese pasar por los hogares, siempre conversando con los jóvenes, trabajando en la universidad con los jóvenes, siempre estoy pensando un mejor futuro. Si nosotros nos unimos, Lamien, nos merecemos ese mejor futuro. Mejores hogares para nuestros niños, para nuestros jóvenes, con buenas condiciones y con espacio para practicar la cultura. Y acá incluso en la ciudad, Lamien, no tenemos espacios propios para hacer nuestro yeyipún. No hay lugares, centros culturales donde se pueda reunir nuestra gente y hacer nuestros trabajos, nuestras reuniones, nuestras juntas. La marginalidad en que nos han puesto. Las organizaciones sociales de acá han roto esa marginalidad y han construido centros ceremoniales donde se le ha dado un espacio. Pero todo esto lo podemos cambiar, y yo creo que el inicio y este proceso que estamos llevando acá, vamos a llevar con la votación, va a ser una puerta que se va a abrir para dar espacio para esa demanda de los niños, lo que los niños nos encargan, que la mejor condición para el niño mapuche, respeto a los derechos de sus padres, de sus abuelos, y respeto también a tener un pensamiento distinto, porque los mapuches pensamos distinto, Lamien, y desde chicos nos hacen pensar distinto, porque nuestra cultura, nuestros abuelos se relacionan de otra manera distinta. Entonces, grande esperanza y grande sueño, Lamien. Peumángele, com te fachidunguta, que me rupumuta conai, que me doy que me monienta ni ainta pu chuchiquenantu tain pu pichiqueche tain pu chique el chaque domo y chocomta el chaque wenchu el chaque domo cheque wenchu. Así que eso, Lamien, gracias por sus palabras, pu pichiqueche. Soleil, Lamien. Bueno, pero también tenemos más saludos. Tenemos saludos de gente cercana a usted que quiso estar presente también en este cierre de campaña, y les damos el pase. Yo soy Belén Villena y llevo mucho tiempo estudiando mapudungún y también investigando cómo esta lengua ha creado palabras nuevas. Con Elisa nos conocimos y nos hicimos amigas porque nos une el anhelo de que el mapudungún se vea fortalecido y pueda ser usado en todos los ámbitos. Por eso, Elisa, es que te aconsejo que uses el mapudungún en la Convención Constitucional, porque tú representas a muchas voces silenciadas, a muchos niños y niñas que dejaron de usar su lengua porque se lo prohibieron en las escuelas, a muchos padres que dejaron de enseñar la lengua a sus hijos para que no fueran discriminados. Que estos niños, cuando te escuchen, vuelvan a usar su lengua. Que estos padres, cuando te escuchen, la puedan enseñar a sus nietos. Peumán el FLPMAI, Rumene Huentuleay, mi ñaña. Crecimos en un pueblo con olor a trigo y tierra mojada.
Ese pueblo se llama Traiguén. Caminamos las mismas calles, fuimos a la misma escuela, mismo liceo, misma universidad. Somos hijas de la frontera, somos hijas de ese Gualmapu que nos hereda una tremenda historia de la que hay que hacerse cargo. Hoy, como país, tenemos la oportunidad de reescribir la historia, de construir una constitución con paridad de género. Como mujer y feminista, soy consciente que no todas las mujeres somos iguales. La discriminación y la violencia nos golpea de manera distinta dependiendo de nuestros privilegios o de las vulnerabilidades en las cuales nos situemos. Elisa Loncón, como mujer y mapuche, con una tremenda trayectoria de trabajo por los derechos lingüísticos y territoriales de los pueblos indígenas, representa para mí la oportunidad de imaginar otro Chile. Por mi madre Margarita, por nuestros antepasados, por nuestra historia, por el Gualmapu, yo no solo apoyo a Elisa, yo voto 114, yo voto Elisa Loncón. Mari con Filemien, mi nombre es Marta, les mando este saludo desde la comunidad mapuche Coipolafquén, Padre Las Casas, y básicamente los quiero invitar a apoyar a nuestra Lamien Elisa Loncón Antileo, quien está postulando por uno de los 7 huancos para la gente mapuche en la convención constituyente. Así que invito a mis vecinos, a mi lamien de La Guardia, del campo, de todo Chile, a apoyar a esta ñaña a quien conozco desde hace muchos años. Conozco su lucha desde muy cerca por la defensa de los derechos educativos y lingüísticos de nuestro pueblo y por la conservación de nuestro patrimonio cultural. Así que con toda la fuerza, con todo el Nahuen desde este rincón del sur, les mando un cariñoso saludo, mucho éxito en la mien Elisa Loncón Antileo. Peucayán. Qué bonito, Lamien. Qué bonito tener estas palabras. Yo sé que hubo un video que no alcanzó a entrar, que es de Lorena López, también una colega que nos encontramos siempre en el Departamento de Educación y que ha sido una de las artífices de acompañarme en mi candidatura al interior de la universidad, porque también hay protocolo en la universidad. Y Lorena me ha abierto la puerta a ese protocolo para llegar a hablar con el rector, plantearle, decirle esto que quiero ser candidata y todo. Entonces, también quiero agradecer, aunque no sale el video de Lorena porque no se alcanzó, porque se nos llenó el tiempo, pedirle también la disculpa, agradecerle a Lorena por ese gesto. Por intermedio de las palabras de mis amigas, de mis compañeras de trabajo, porque con ellas también he trabajado. Marta la conozco desde el tiempo de la movilización estudiantil 2009, cuando llegué acá a Santiago y empecé a participar. Llegué el 2007 a Santiago y Marta estaba en el movimiento estudiantil y anduvimos haciendo varias cosas ahí porque en ese tiempo estaba el movimiento estudiantil también, la FEMAE, la parte mapuche, no la Federación de Estudiantes Mapuche. Y buscábamos accionar desde esa federación para hacer los cambios, para que no solamente se demandara la reforma educativa, sino que también fuera intercultural y bilingüe. A través de las voces también de Ana Luisa, que tantas veces hablamos y nos encontramos acá en la universidad, el trabajo académico con otras compañeras. También quisiera yo agradecer este apoyo de las también colegas académicos, hombres y mujeres, profesores, colegas míos, que desde su salario también aportaron recursos para instalar esta candidatura. No digo 130 millones como tiene en este momento la Cubillo, ¿no? Sino lo poco que hay en ese bolsillo, pero que hace la solidaridad para mantener esta campaña, porque en esta campaña también hay gasto, hay mucho aporte de nosotros, pero hay gastos también que nosotros tenemos que hacer. Entonces, agradecerle a las colegas académicas, hombres y mujeres, que
han aportado a esta campaña. Y gracias, Belén Villena, por tu apoyo siempre en reforzar este trabajo grande que hacemos por el Mapudungun. Tu consejo los vamos a llevar adelante, Belén, y queremos allá hacer que se escuche el Mapudungun cuando se hable en la constituyente, porque nuestro Kimun está en nuestra lengua. Y nosotros tenemos que aprender a usar los espacios públicos y ahí sacar la lengua, porque no la podemos tener escondida, porque ahí está el Kimun. Y si llegamos a la constituyente, vamos a llegar no solo nuestro rostro, va a llegar nuestro Kimun, va a llegar nuestra lengua, va a llegar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y eso está en nuestra lengua. Así que muchas gracias también por sus palabras, sus saludos, que me hacen muy bien y que son muy saludables para también entender la dimensión colectiva que tiene esta campaña y entender que no solo la interculturalidad la vamos a hacer entre mapuches, sino entre los no mapuches que comprenden la injusticia y que también ellos también se sienten víctimas de esa injusticia al habérsele negado la posibilidad de aprender el idioma, de convivir con los mapuches, de compartir con nosotros. Chile está falto del Kimun mapuche lamien. Eso yo lo he visto, lo he sentido en mi trabajo como profesora. Feley Lamien, realmente, bueno, son muchas las tareas que se le han encomendado esta noche. Está llena de tareas ahora. Y también, bueno, aprovechando de nuestra siguiente invitada, también, yo creo que a modo personal y colectivo, también encargarle que no se olvide, sobre todo en esta realidad que hemos tenido el día de hoy, es la realidad de los artistas y las artistas, que hemos estado muy desprotegidos por el Estado en estos tiempos difíciles donde nosotros rara vez sabemos de contratos, rara vez sabemos de imposiciones, rara vez sabemos de seguridad, pero sin embargo creemos que somos también parte de la memoria de nuestros pueblos. Es por eso que ahora también, y aprovechando este momento, hay una gran amiga que nosotros queremos mucho, que mandó también su canto, su saludo, su arte, y es nuestra Lamien Daniela Millaleo. También, Mari Mapuche, soy Daniela Millaleo, cantautora mapuche. Y bueno, para terminar con este cierre de término de campaña, quisiera cantarles una canción, sin antes decir y valorar el tremendo trabajo que ha hecho mi Lamien Elisa Loncón en esta campaña. Para mí es toda una huerquén que ha dejado los pies en la calle, hablando con los pulamien y sobre todo dando ese mensaje de poder formar parte de una nueva constitución, una constitución plurinacional que nos valore como pueblo, que nos reconozca como pueblo. Yo creo que ella es idónea para reescribir esto, para escribir esta idea de poder ser parte también de este reconocimiento de nuestros pueblos. Así que voy a cantar una cancioncita para terminar un poco todo este evento. Camino por el sendero, miro las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz.
Y si pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación y grito voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz, mi corazón tiembla mi voz, traigo esperanza pa' mi nación, y es mi canción, y es mi canción, y es mi canción. Y es mi canción. Bueno, nada más que agradecer esta instancia de poder cantar una cancioncita y poder mandar mis saludos a mi Lamien Elisa Loncón. Sigamos en esta. Todo mi Nehuen para este fin de semana a mi querida Lamien. Y que sigamos recorriendo Gualmapu para poder recoger nuestras ideas, para poder recoger nuestras ilusiones, nuestras ideas políticas en esta nueva constitución. Muchas gracias, Tocaya. Ya. Ya. Mire, vino Con hasta los mi vino artistas, cierre, ¿ves? con los artistas, los teatreros. Ah, también tiene su mascota, su Luca Cullín. La Roma Piñí. Rola. Ahí está. Sí. Bueno, muchas gracias a Daniela por este saludo también, por estar presente. Daniela es muy importante también en el arte y en la lucha de nuestro pueblo. Como mujer, ella tiene una voz hermosa y ha estado acompañado la lucha del pueblo con su canto. Entonces, se ha ganado un sitio en esta revuelta social y en el Gualmapo. A veces poliamorosa como cierto artista, digo yo. Muy buenos artistas. Porque, claro, así es. Así somos los artistas también. Muy bien. Falta ñaña Daniela Millaleo y vamos continuando, vamos ya cerrando esta gran jornada, ¿verdad? De mucho no Trump, porque así somos los mapuches, hablamos harto, extendido, ¿verdad? Pero hablamos de manera sincera, entregando todo este apoyo, este Nehuen a la ñaña Elisa, ¿verdad? Se vienen grandes desafíos para usted, porque confiamos en que usted sí va a estar y confiamos también bueno, le mandamos mucho Nehuen también a todos los hermanos y hermanas que también van a ser parte también de este proceso, ¿verdad? Así que a unir el Nehuen mapuche, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos más o menos las mismas convicciones. Esperemos que esté la gente idónea, la gente que de verdad espera el comer moñén para su gente. Así que eso, bueno, vamos agradeciendo también a toda la gente que nos está saludando, que está ahí riéndose también con nuestras tallas, que ha estado atentos y atentas también a esta transmisión, a
a todo lo que hemos hablado, a todo lo que se ha manifestado acá, y que han sido parte no solamente de esta tarde, sino que desde que comenzó la ñaña Elisa este camino y este desafío. Así que, bueno, no, sí. Creo que tenemos a nuestro jefe de campaña, Martín. Sí, va a entrar de nuevo. Sí, va a entrar de nuevo ahora como Martín. Ahí está el ahora como Martín. Desde su kimón va a hablar ahora. Así que la mien norma, chumleca fuimi. Che, comerca el cafune y Mikai. Maire Moleca, Neimica, Peñi. ¿Cómo anda? ¿Anda alentado, Peñi Roberto? Aquí estamos bien, aperrados. Y la constituyente Lisa, Shumleimi, Kumefeleaimi, Kumefelei Tami Piuque, también. Amoleca fui dungo la mien, chipale fui dungo, nehuenque dungo chipale. Maye. Meke no cham, amoleca fui. Amoleca fui. Bueno, primero quisiera contar algo también que a lo mejor no lo hemos conversado acá en este dragón, pero Elisa está siendo también la voz de un grupo más grande, de un colectivo fuerte, ¿ya? Que es Vocería Plurinacional. Es un grupo de distinta gente mapuche que está también junto a personas de otros pueblos interesadas también en mejorar las estructuras también que hay de la democracia, del Estado, romper finalmente esta barrera que se nos ha venido imponiendo por décadas y dar, digamos, la pelea, dar, digamos, una posición firme también lo que será la nueva Constitución. Y Elisa es la voz de toda esta gente. Y es también la voz de toda la gente que está escuchando ahora, de las asociaciones, de las personas que se conectan de distintos lados de Chile, de Argentina, de donde haya mapuche, hay gente también con Elisa Loncón. Yo pensaba, porque me emocioné mucho también, Lamien, en el hermoso regalo que nos dejaron las comunidades y también que nos dejaron la gente del consejo cuando tú estabas con la bandera mapuche. Imagino que fue también un proceso difícil y ya te escuchamos ahí cuando los allanaron. Yo creo que fue un momento muy, muy fuerte de escuchar. Al menos a mí me pasó así. No sé si a ustedes, Roberto, Norma, cuando escucharon a nuestra Lamien, en el fondo denunciando cuestiones que llevamos décadas denunciando. Yo pensaba también lo lindo que dijiste tú de, en un momento no se va a acabar nunca, digamos, pueblo mapuche, vamos a volver también a nacer, vendrán los hijos, vendrán los nietos, y en aquel momento esa generación nos regaló una bandera que yo cuando era joven y llegué a Santiago me sentí orgulloso de ver, porque algo me dijo también a mí, me dijo, tú no estás solo acá en esta ciudad, acá vas a encontrar gente, y yo conocí gente, y las primeras personas que yo conocí, te conocí a ti, pero te vi como profesora hablando en un foro, estaba entrando a la universidad y dije, bueno, una persona más, una profesora que está hablando ahí, y de repente empiezo a escuchar también el Mapuzungún, un Mapuzungún que a mí nunca me habían permitido ni siquiera casi escuchar. Y fue fuerte, yo siento como que todo en mí se agitó, fue un momento así de sentir el corazón haciendo así como chaf adentro y diciendo, tengo que conectarme, tengo que hablar, tengo que ir a conversar, tengo que ir a decirle algo. Y ahí hablamos, digamos, la primera vez. Y todavía me acuerdo, todavía me viene a la memoria. ¿Y qué quedará? Me preguntaba yo cuando te escuchaba también para la generación que es ahora. Una vez nos regalaron la bandera, yo creo que ahora nos van a dejar una constitución nueva. No solamente tú, sino todos los constituyentes mapuches, los constituyentes del pueblo que salgan electos junto contigo. Y eso va a ser una fuerza que nosotros vamos a tener para las próximas décadas.
y de la cual les vamos a estar agradecidos, porque confiamos que lo harán bien, porque confiamos que lo harán de manera recta, de manera sincera, y que no lo harán solos, que lo harán de frente, de cara al pueblo, de cara a la gente, de cara a las comunidades, y eso va a ser algo que vamos a vivir de aquí en adelante, y algo que hay que tener Nehuen, y yo confío que tú tienes ese Nehuen, Lamien. También decirte, Lamien, que creo que es un lindo momento igual para agradecer a las personas que están trabajando en este colectivo. Ahora han pasado mucha gente por este cierre de campaña, el cual no sería posible sin Eric Valenzuela, sin el Nicolás Valenzuela, que está también detrás de la ejecución de este programa y de tantas cuestiones que han pasado en las comunicaciones. Y también de toda la gente que da ideas, que conversa, que se compromete, el mismo Roberto, la Lamien Norma. Y yo creo que ahí puedes apoyarte, puedes salir todos los días y decir, tengo fuerza de nuevo para trabajar, tengo fuerza para hacer esta conversación, porque te hemos visto 4 o 5 meses seguidos, todos los días, digamos, trabajando desde las 6 de la mañana, y eso realmente solamente se da en alguien que tiene Nehuen, se da solamente en alguien que tiene fuerza y que está convencida de lo que tiene por delante y de la tarea para la cual la están dejando. Así que, Lamien, yo quiero desearte lo mejor, quiero pensar en la pequeña Elisa también, cuando tú eras también una estudiante de la media, y me imagino que estabas ahí pensando en el mundo, así como, y tendré que pasar toda esta vida hablando el castellano, y con tu vida dijiste lo contrario, y que no solamente ibas a hablar tú Mapuzungún, sino que esto iba a quedar para siempre, para cada generación, y ahí estás. Y han pasado los años, y ahí está. Y llegó el 92, y ahí estaba. Y ahora creo que la historia se encarga de poner también en su lugar a las personas indicadas. Y yo sé que el domingo vas a tener el huanco, el lugar para el cual se te ha pensado, para el cual te dejaron. Eso Lamien quería decir hoy día, y decir Nehuen Tuleimi, Yafulu Waimi, Ka Kumemia Waimi, Tefachirupu, constituyente meu. Mañum Lamien, Marichihueu. Marichihueu, Lamien. Marichihueu. Pelei ñaña Lisa, gente puaita tuachi na trampragu fachante, tuachi pun, me ayukelin ta impiuke, rom tuachi zunguta chipalu, tuachi na trampragu meo, tuachi en el acto un meo. Agradecidas, ¿verdad?, de todos quienes nos acompañaron en esta transmisión de Reculubun, de mucha fortaleza para la ñaña Elisa y para el Nehuen Mapuche en general, ¿verdad? Petumu y Eleine, todavía estamos vivos, estamos vivas, los mapuches, la ciudad, en el campo, ¿verdad? Así lo hemos demostrado y así va a seguir siendo porque no tenemos fin los mapuches. Vamos a continuar, nuestra sangre continúa, por ende también debe continuar nuestro Kimón, nuestro saber, nuestro Feyentún también, que es lo que nos mantiene, ¿verdad? Y nos hace ser quienes somos. Así que, Pulamien, vamos a ir cerrando. Ñaña Elisa, le dejo para que pueda despedirse de toda su gente. Filei Pulamien. Deuma puiantu weshutual tainzungun. Mañuma fin con Pulamien mi que yuwen meu. Waranka keche wirile luñigui ka pulovchet chagun que yuel wunel tu guringial tañigui takadinda tangean mu. Mañuma fin puche sheunirupan ka yauniel nizungu chilema pumeu.
Mañuma fin pu pewenche, mañuma fin pu nauche, pu wenteche, pu lafkenche, pu williche, com tañi puche, pu cheta mañuma fin tafachante. Futra mañuma fin ni puche, pu kimche, pu werkiem, pu kona, vocería plurinacional traulelu. Ninguñol toel mapuche newen guaria meu, lof meu, chapum chelu, chekalu, quintual newen, mañum ñei tamikeyuel tamichecan meu, ka mañuma fin tañireñma, lamien, huecu, ñuque, mañuma fin tañichao yem, Juan Loncón, Guayquimil, ñicoñiyem, allin, tañicucú, chesqui, lacu, tañichuchu. Quiero agradecer a los cientos de lamien que han recibido mi propuesta política de campaña. Agradezco su confianza y su rostro de esperanza, su corazón palpitante porque esta vez los mapuche alcanzaremos el triunfo. Esta vez ganaremos nosotros, los que el colonizador quiso exterminar, lo que el Estado quiso negar por siglo. De manera especial, agradezco a la vocería plurinacional por darme el nehuén creativo, joven y audaz, porque con su trabajo, su caminar y sus palabras pudimos juntar la guarría con el lof del pueblo mapuche. Gracias también a los niños que han sabido apreciar nuestro trabajo, nuestras imágenes, la de un pueblo que se alza con sabiduría, dignidad y fuerza. He sentido su nehuén, su quimón, su puyegún, su ayigún, queridos pichigueche. Agradezco a mi familia, a mis hermanas y hermanos, sobrinas, sobrinos, primos, tíos, cuñadas. También agradezco a la memoria espiritual mapuche de mis seres queridos, que están en mi memoria y en mi corazón, a los espíritus que partieron, especialmente a mi hija Allín, a mi padre Juan y a mi Meli Folilquepan, Elisa y Antonio, Ricardo y Francisca. A la Mapuñuque por darme salud, fuerza, luz a mis palabras y a mi caminar, y por cuidar a mis hermanos y compañeros, porque anduvimos por tierra limpia, firme y sin tropiezo, y aunque hubo dolor, pronto también lo superamos. Mi candidatura es un peuma, que ya es parte de la realidad mapuche. Nunca antes una mujer de mi comunidad Lefuluán había llegado tan alto, llevando la dignidad de todo un pueblo. Una niña que como todos los mapuche caminó la tierra del Gualmapu allá en Mayeco, tratando de entender por qué la tierra era tan roja y respondiéndose que allí estaba la sangre de nuestros antepasados. Teníamos derecho a imaginarnos una tierra verde, sin embargo la historia no las tiñó de sangre. Los que allí cayeron defendiendo nuestra libertad en la ocupación militar, por la ocupación que hizo el Estado de Chile. Esta campaña es la ofrenda más bella que se la entregamos a nuestros luchadores. En los 5 meses recorrido con todas las limitaciones impuestas por el sistema Winca, sin medios para informar, con represión en el territorio y una pandemia que mata a diario a nuestros pueblos, mientras la élite y el gobierno aumentan a 70% su riqueza. Hemos sido capaces de instalar el discurso de la plurinacionalidad y de la interculturalidad, el plurilingüismo, el kumemonien, Zomonehuen, para que conformen la base de una nueva constitución plurinacional. Con su fuerza, su quimón, su piuque, derribaremos el muro de la opresión, del racismo, del silenciamiento de nuestra lengua. Vaya también el reconocimiento a los cachipache, los no mapuche, amigas, amigos, compañeros que me entregaron su apoyo, su escucha, a los cientos de miles que llevan la Buenofoy en alto. A ellos les pedimos que sean cientos de miles las voluntades que permitan instalar en la Constitución
la defensa de la Mapuñuque, del agua, de la montaña, del pluralismo lingüístico-cultural y de los derechos de las naciones originarias. Necesitamos un diálogo de respeto, no más subordinación, no más apropiación cultural, ni más apropiación de nuestras voces y de nuestro discurso y de nuestro quimón. Finalmente, agradezco a los jóvenes de Chile que con su rebeldía hicieron posible que hoy hablemos de una nueva constitución plurinacional de derecho y de justicia. Que nuestro triunfo también sea un lagüen para las hermanas que han perdido la vista por la represión en la revuelta. Un cariño grande para los padres y las madres que perdieron a sus hijos y un paso grande también para la libertad de todos los presos políticos de la revuelta y de los que han defendido la libertad en el Guaymapu. El 15 y 16 vayamos a votar todas y todos, con los cuidados contra el COVID, cada uno con su agua, su mascarilla, su alcohol gel. Tengo un especial llamado a las mujeres mapuche. Vayamos todas a votar con nuestros trajes, llevémoslos con orgullo y elegancia en reconocimiento a nuestras madres que no las heredaron. ¿Cuántas veces fueron humilladas en las instituciones, en los hospitales, en las calles y sin embargo no se rindieron? Gracias a ella, hoy somos más bellas, más firmes y victoriosas. Votemos con cupam, con chapelacucha, con blusa de colores rosa flor. Allí llenaremos los centros de votación con la presencia y el orgullo mapuche. Gracias, Pulamien. Comenzaremos a reescribir la historia con esperanza, con sabiduría, con firmeza. La nueva constitución es solo el comienzo de los cambios profundos que debemos hacer en este país para que la dignidad humana de todas las personas, de todos los pueblos, sea el centro de todo. Fantepuay tañizungu Pulamien, tamon kimon meu, tamon newen meu, checho kuñay tapu mapuche, café y Pulamien, marishiweu, Huaranca, Marishiweu, Pulamien, Huehuaín, Puché, Marishiweu, Pumapuché, Marishiweu. Emocionante discurso, ñaña, así que nada más que agregar, simplemente recordar a la gente que debemos de ir a votar este fin de semana, 15 y 16 de mayo, recordar a los Lamien, las Lamien, que la Lamien Elisa es el número 114. Así que a exigir el derecho a votar por mapuche, a exigir la papeleta verde. Así que, gente, poito bachi no trampra un fachanto, pero más le está con me liaimon, tamurucameo, coñuto liaimon ka, felita zungu. Así que allí que le hay ñaña Elisa, huehuaín. Huehuaín, puché, Peucayal, todos a votar. Vamos a ganar la miel.